y decir que se viene el tango, musicalmente hablando, y también la historia del tango, significa que tenemos que darle la bienvenida a Daniel Dalto. Daniel, bienvenido, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto saludarte a vos y, por supuesto, a la audiencia de la querida M1520 Radio Chascomús, la voz regional, ¿no? Y, por supuesto, a Miguelo y a Marquitos Cardoso, siempre con enorme predisposición para tratar de que nosotros podamos hacer esto, ¿no? De compartir un ratito contando historias. Si no fuera por ello, nosotros no estaríamos acá ni tendría sentido que estemos, ¿no? Me parece. Y por lo menos forman parte esencial de esta columna vertebral que es hoy la radio, ¿no? Todos dicen, y la radio va a desaparecer, no. los medios, la tecnología. Yo soy un convencido que es una gran compañera, una gran aliada, y bueno, será por el amor que uno tiene por ella, ¿no? Sí, la radio no va a desaparecer nunca. En cualquier lugar que vos estés, teniendo un aparato de radio, vas a poder escuchar radio. De la zona, de donde sea, en algún lugar siempre vas a escuchar la radio. Ahora, con otra tecnología, no sé si lo podrás hacer, ¿no? La radio te acompaña siempre, forma parte de vos la radio. La decisión es tuya de que te acompañe, porque la predisposición de la radio siempre es estar junto a vos. De eso yo no tengo ninguna duda, Dani. Y bueno, y justamente a propósito de esto que señalás, uno se reconforta con estos envíos que tenemos semanales, más allá de lo que a diario vos con Miguel y con Marcos ponen a consideración de la audiencia musicalmente hablando, digo, pero porque bueno, es escasa nuestra música popular en líneas generales, en los medios de comunicación. Y eso es una pena. Y nosotros tratamos de traer a la consideración otra vez de la gente, aquellas historias que han justamente servido para enriquecer muchísimos de nuestros temas, tarareados infinidad de veces por tantas personas y en distintos lugares, ¿no? Sí, eso es cierto. Y a mí se me ocurre este tango que vamos a evocar hoy, qué sé yo, cuánta gente tal vez, mayor o no mayor, o por la plaza de Chascomús, o por la costanera de Chascomús, silbándolo, tarareándolo, o esperando que la pesca llegue con satisfacción por el día dispuesto. Y bueno, mientras algunos van por este lado, otros irán con otro estilo de música y todo es respetable. Sí, habías adelantado algo ya el martes de cuál era el tango, el intérprete y contar la historia, ¿no? Sí, vamos a hacer primero el recuento de la historia para después escuchar el tango y después contarte algo precisamente del intérprete. El tango es el Bulín de la calle Ayacucho y el intérprete será Francisco Fiorentino con la orquesta de Aníbal Troilo. El tango es el Bulín de la calle Ayacucho, un tango que pertenece a Celedonio Flores, con música de los hermanos José y Luis Servillo. Siempre han firmado ellos en forma conjunta, independientemente de cuánto cada uno de ellos haya impuesto en la impronta de lo que escribieron. En este caso, el testimonio que dejó José Servillo es que esta vez el Bulín de la calle Ayacucho es una inspiración propia, pero que por supuesto la compartió como correspondía con su hermano. Celedonio Flores ya había escrito otros temas, como Margot o Mano a Mano, muy conocidos, y en el año 1923 le hizo llegar los versos de este nuevo tango a José Servillo, que estaba actuando en ese momento en un café que se llamaba ABC, que estaba ubicado en lo que es la actual avenida Córdoba, entonces llamada Rivera, y Scalabrini Ortiz, que entonces se llamaba Canning. Ya no existe este lugar, fue demolido, y bueno, con el paso del tiempo, ¿no? Eran amigos los hermanos Servillo y Celedonio Flores desde la infancia. Servillo dice que Celedonio vivía en la calle Velasco entre Malavi y Canning. Él compuso la música de este tango, el Bulín de la calle Ayacucho, en muy pocos días.
Y ese bulín realmente existió en la calle Ayacucho al 1443, y él lo define como una piecita en el que ni los ratones, dice, faltaban. Se juntaban allí los días viernes, eran infaltables músicos e intérpretes conocidos de aquella época, tal vez no mucho en el quehacer de los conocedores del tango, ¿no? Juan Bautista Fulginiti, un cantor, Francisco Martino, que estuvo además un tiempo junto a Gardel, el cantor Paganini, que era el que formaba dúo en aquella época, Paganini-Sciascia, Fernando Nunziata, que por entonces hacía un dúo, Sicarelli-Nunziata, Emilio Solá, cantor, guitarrero, y una garganta privilegiada, según dicen, para lo que era la caña, ¿no? Y los hermanos Hervidio, entre otros. Bueno, ellos se juntaban allí los viernes. Sciascia tenía la particular habilidad para hacer unos grandes pucheros, enormes pucheros. Y también allí, dice, había una morocha. Y acá puede malinterpretarse porque se piensa que era alguien exuberante que pudiera estar acompañándolo. Sí, era exuberante, pero era una de aquellas ollas grandes y castigadas por tanto uso, ¿no es cierto? Del fuego o de los braseros. El dueño de este lugar era Julio Korn, nada más ni nada menos, ¿no? El famoso editor, que se lo prestó por un tiempo bastante prudencial a Celedonio Flores. Allí se tomaba mate, se charlaba mucho, y bueno, naturalmente se inspiraban entre copa y copa en generar muy buenas obras para nuestra música popular. Todo eso duró hasta que el notable Celedonio Flores se puso de novio, y al ponerse de novio, transcurriendo la década del 20, se hicieron más espaciados los encuentros de los días viernes en el bulín de la calle Ayacucho, y naturalmente con el tiempo después esos encuentros terminaron, dejaron de existir. Roberto Selles escribió para el diario Crónica una historia que pone en duda la autoría de los Hervidio sobre ese tema del bulín de la calle Ayacucho. Y dice en esa crónica, al final de la misma, que según narraba Arturo Bernardo, la letra estuvo destinada en principio a su hermana, Paquita Bernardo. Parece que, al no llegar a estar musicalizada, Flores se la entregó a José Martínez, que de acuerdo con lo que aseguró el historiador Luis Adolfo Sierra, fue el verdadero compositor, y luego obsequió la melodía a los hermanos Hervidio. Como vemos, vuelvo yo a poner en consideración una polémica, una discusión, una diferencia que suele haber en la historia, y cuando van los historiadores rastreando precisamente los orígenes de tal o cual letra o tal o cual música, aparece inevitablemente. Otras curiosidades. El tango fue editado por un maestro de escuela apellidado Lamy, que tenía una imprenta, y en la calle Paraguay 1466. Y nace a la fama este tango en el Teatro Soleil, interpretado por un dúo compuesto en ese momento por Francisco Todarelli y Luis Mandarino. Luis Mandarino era uno de los 7 hermanos que tuvo Amadeo Mandarino, un cantor de tango, como lo era precisamente su hermano Luis, y ellos fueron acompañados por el entonces guitarrista Humberto Canataro para que estrenaran este tango. De los hermanos Mandarino quiero decir que su hermana menor, esto es un detalle que también viene a cuento a propósito de cuando uno va buscando, ¿no?, en la historia, se encuentra con estas particularidades. Tenía una hermana menor, Amadeo Mandarino, que terminó siendo nada más ni nada menos que la mamá del reconocido y trágicamente fallecido actor Adrián Facha Martel. Todos lo recordarán, sí, por su natural adicción y fundamentalmente por su cercanía con Monzón y con Alberto Olmedo, ¿no? De hecho,
la trágica noche de el hecho trágico en donde Monzón termina con la vida de Alicia Muniz. Precisamente era una casa que había alquilado él, ¿no? Bueno, miren ustedes la vuelta de la vida, cómo aparece ligada, en este caso, por la cuestión de Amadeo Mandarino y su hermana menor. Bueno, dicho esto, digo que pese a las muchas grabaciones que tuvo y a la forma en que fue recibido, esto no le reportó demasiado dinero a los hermanos Servillo, y en realidad la primicia en el disco le correspondió nada más ni nada menos que a Carlos Gardel, que lo registró para el sello Odeón en Barcelona en 1925, acompañado por José Ricardo, y al año siguiente lo vuelve a grabar en Buenos Aires con las guitarras de Guillermo Desiderio Barbieri y José Ricardo. Francisco Lomuto en 1925 también lo graba solamente en forma instrumental, y más adelante ya, en 1941, Aníbal Troilo con Francisco Fiorentino, que es precisamente el dúo que nosotros vamos a estar escuchando este tango. Luego Fiorentino lo hace con José Basso en 1949, y Troilo, ya ahora con Goyeneche, lo hace en 1971, entre otros más, como podría ser después Edmundo Rivero. Esta historia del Bulín de la calle Ayacucho, que insisto, tiene esta particularidad de haber sido esta controversia que les acabo de narrar, y que también nació en un lugar que originalmente existió. Por eso, en este tramo de este día jueves, en donde evocamos la figura de Francisco Fiorentino, pero también la historia del Bulín de la calle Ayacucho, Gustavo, si te parece, escuchamos esta interpretación en la voz de Fiorentino con Troilo, y después dejamos algunos datos más sobre precisamente el gran intérprete, el gran Francisco Fiorentino. Sí, Daniel, y antes déjame decir, creo que en este tango hay mucho del lunfardo, ¿no?, que se utilizaba en esa época, que a veces necesitaba una traducción, ¿no? Sí, bueno, ya lo hemos señalado, que respecto precisamente a todas las letras del tango anteriores a la llegada fundamentalmente de esas dictaduras militares, sobre todo la década del 40, que censuraban y que naturalmente obligaban a sus actores y autores a hacer modificaciones que no la tenían pensada. Bueno, tampoco escapó en su momento, pero en todo caso lo que sucedió con este tango fue que quedó un tanto en el olvido hasta que pudo ser interpretado con la forma natural en que había sido escrito. Lo escuchamos entonces, presentalo, Daniel. Ahí está entonces, con la orquesta de Aníbal Troilo, la voz inconfundible y tan valiosa para nuestra música popular de Francisco Fiorentino. En Radio Chascomús, de lunes a viernes, escuchás La Mañana de AM 1520. Toda la información local, zonal y provincial, en el programa con mayor audiencia regional. Sumate vos también. Estábamos escuchando el Bulín de la calle Ayacucho, Aníbal Troilo, Francisco Fiorentino. La verdad, un gusto, ¿no? Una manera de interpretar el tango un poco a la corridita, diría yo, ¿no? Por la musicalización. Sí, este tango, que como bien vos decías, está lleno de vocablos utilizados en el lunfardo, rana, como dice en algún momento, ¿no? Astuto, poco escrupuloso, sagaz, qué sé yo, en su racha de vida fulera era malo, desagradable, feo, marroco y catrero, pan y cama, bueno, por señalarle a algunos, en esto tenemos un paradigma en el historiador, nada más ni nada menos que José Govelo, con respecto precisamente al lunfardo. Pero no quiero dejar de recordar la figura de Francisco Fiorentino, que nació en 1905 y murió muy joven en un accidente en Mendoza,
en 1953, o sea, 47 años. Tengamos presente estos 47 años de vida de Francisco Fiorentino, porque cuando él muere, solo hacía 25 años que cantaba profesionalmente. Y yo diría que con él nació el cantor de orquesta, dado que hasta ese momento solo en las orquestas generalmente había estribillistas, y como podían ser en ese momento estribillistas de las características de Charlo, Agustín Irusta, Roberto Díaz, entre muchos otros que después se convirtieron en cantores. Fiore tenía un hermano que era violinista, Vicente, y él mismo tocaba el bandoneón, o sea que llevaba la música adentro, ¿no? En 1927 él tocaba el bandoneón por aquel entonces en el Chantecler con la orquesta de Juan D'Arienzo, y a veces hacía allí con él los estribillos a los que yo hacía mención. Al año siguiente, o sea en el 28, se suma a la formación de Juan Carlos Cobián, con la que va a grabar por primera vez el 11 de julio el tango Me Querés del propio Cobián. Y también él estuvo en una formación con Francisco Canaro y con Roberto Firpo. Otras orquestas estuvieron en la carrera, como puede ser la de Juan Pollero, Pedro Mafia, la orquesta Víctor, y también estuvo junto a su hermano Vicente Fiorentino. Cuando él se instala en Buenos Aires, después de hacer una pobrísima producción en gira por Berlín con los Haces del Tango, le fue muy mal, desde todo punto de vista, desde lo artístico y desde lo comercial. Se incorpora como estribillista en la orquesta de Roberto Cerrillo y se presenta como solista junto a los Poetas del Tango, y después lo iba a hacer junto al gran maestro Ricardo Malerba, que a la postre sería después el esposo de Libertad Lamarque. Así llegamos al año 1938, clave. Aníbal Troilo quería un cantor casi desconocido, Rodríguez Lesende. Estaba encaprichado con este intérprete, Rodríguez Lesende. Y no lo pudo seducir. Esto es una curiosidad que Rodríguez Lesende no haya querido ir con Troilo, pero convengamos que Troilo estaba recién, más allá de su calidad de músico, armando su propia orquesta, ¿no es cierto? Tenía 33 años Fiorentino cuando se incorpora con Aníbal Troilo, y estuvo 5 años grabando por primera vez el 7 de marzo de 1941 con el tango de Homero Espósito y Domingo Federico, Yo Soy Tango. Tinta Roja, Maleva, Carúa, Pa' que bailen los muchachos, este temazo de Troilo y Cadícamo que él grabó en el año 42, más este que acabamos de escuchar y tantos otros más. Fueron, yo diría, piezas que han quedado todas en la memoria, naturalmente por este particular registro de voz y este decir que tenía Francisco Fiorentino. 5 años con Troilo, 60 temas que quedaron inmortalizados, diríamos de alguna manera, en esta particular voz. Él, diríamos, cuando Piazzolla empieza a sentir cierta incomodidad en la orquesta de Aníbal Troilo, va queriendo irse y se va. Del va queriendo se va. Y junto con Piazzolla se va Fiorentino. Y forma orquesta propia. Y estuvo después, como dije anteriormente, en la historia del tango con José Basso, estuvo con Alberto Manciones, pero ya Fiorentino no fue Fiorentino. O sea, Francisco Fiorentino para la historia, diríamos casi abruptamente, antes de Troilo, ¿quién era Fiorentino? Un buen cantor. Después de Troilo, no fue absolutamente nada. Alguien que quedó casi en el olvido. Es con injusticia, pero lo cierto es que lo que brilla y lo que perdura, insisto, con injusticia, son esas 60 grabaciones, son esos 5 años con el maestro Aníbal Troilo. Para mí, una de las voces
privilegiadas y una de las voces fundamentales de nuestra música popular. Por eso, hilvanadas hoy entre el tango, el bulín de la calle Ayacucho y su voz en el recuerdo con la orquesta del maestro, Aníbal Troilo. Linda historia, Daniel. Te reencontramos la semana que viene, el martes, para hablar de deportes y el próximo jueves para hablar de tango. No sé si querés adelantar algo que sea sorpresa durante la semana. Ahí estaremos, vamos a ver por dónde vamos, tal vez abarquemos a alguna de las mujeres que han sido también voces fundamentales en aquellas épocas fundacionales de nuestra música popular. Gracias, Daniel, un abrazo. Un abrazo grande para todos ustedes y como siempre mi agradecimiento para Miguel o para Marquitos Cardoso, el cariño para la audiencia y el saludo para vos. Gracias nuevamente. Daniel Dalto, la historia del tango pasó por AM 1500.